Bien, vamos a hablar de un tema muy importante para el derecho, porque el derecho no es solamente el conjunto de normas que va a regular la actividad del ser humano para todos vivir en armonía dentro de la sociedad, sino que el derecho va más allá. El derecho necesita nutrirse y para nosotros dentro de la academia hay un elemento muy importante sin el cual nosotros no podríamos avanzar, no se podría dar, porque vamos a encontrar que son desde diversas perspectivas vamos a poder realizar algo. Ese algo que es uno de los motores del derecho es la investigación jurídica. ¿Y qué es la investigación jurídica? No es sino el acto de poder descubrir a partir de un método válido y confiable la realización de un problema, buscar una solución. ¿No? Vamos a descubrir a partir de una problemática, de una situación que puede ser un hecho factual de la realidad o puede ser un hecho que esté en el imaginario, en las ideas. Entonces, por ejemplo, encontramos varios métodos. Está el método histórico, el método sociológico, el método funcional, el método exegético. Hay autores, y para eso vamos a dar solamente dos pequeños ejemplos porque vamos a hablar de esto durante todo el vídeo. Tenemos, por ejemplo, la argumentación jurídica, que va a hablar desde el punto de la filosofía, cómo es que podemos analizar el derecho. La argumentación jurídica nos va a permitir, gracias al doctor Manuel Atienza y al doctor Robert Alexi, grandes exponentes de la argumentación jurídica, investigar sobre esta materia. Asimismo, el hecho de poder ver desde el carácter positivista, como lo decía el doctor García Amado. Pero vamos a hablar más sobre estos temas y qué es cualitativo, qué es cuantitativo, y qué significa estos métodos que nos van a ayudar a nosotros a poder comprender un problema de investigación jurídica. Bueno, seguro después de haber escuchado qué es una investigación jurídica, se han hecho la pregunta, ¿qué es y cómo plantear un problema de investigación? Según Hernández Zampieri, plantear el problema es afinar y estructurar formalmente la idea de investigar. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser inmediato o en ocasiones puede durar una cierta cantidad de tiempo. Todo ello depende de cuán familiarizado esté el investigador con el tema a tratar, la complejidad del problema y sobre todo el enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto. Ahora, ¿cómo plantear un problema de investigación cualitativo o cuantitativo? Es recomendable hacerlo en el caso cualitativo con las interrogantes: ¿cuándo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? Y en el caso cuantitativo, ¿en qué proporción? ¿Cuánto? Las preguntas deben ser específicas. Debemos evitar ser muy generales, como en el caso de ¿por qué algunos matrimonios duran más que otros? Este tipo de preguntas es muy ambiguo, muy general. Bueno, para nosotros plantear un problema de investigación debemos delimitarlo desde el punto de vista conceptual. ¿Qué es lo que voy a investigar? ¿A quién voy a investigar? Desde el punto de vista espacial, ¿dónde voy a investigar? Y desde el punto de vista temporal, ¿en qué tiempo voy a investigar? Bueno, les traigo algunos ejemplos de preguntas cualitativas y cuantitativas. En el caso cualitativo sería: ¿por qué la normativa de apología del terrorismo cambió en el Perú entre el año 2016 y 2017? Y en el caso cuantitativo, ¿por qué la relativización de la escala genera competencia y conflicto entre el Mole y la Cachina en la ciudad de Tacna en el año 2018? Como podemos apreciar en estas preguntas, se pueden identificar las variables, las características del punto de vista conceptual, temporal y espacial. Les voy a hablar acerca de las variables cuantitativas y las variables cualitativas. La variable cuantitativa es una variable estadística que otorga como resultado siempre un valor numérico. Por ejemplo, toma en cuenta variables como el peso, la altura y la cantidad. Y dentro de las características tenemos que siempre se van a representar como diagramas integrales, diferenciales o de barra. Y van a encontrarse en encuestas o entrevistas. Y siempre, como les dije, nos darán un valor numérico. Sus características son que son más racionales y son más exactas. Dentro de sus cualidades se puede dividir en dos, en discreta y continua. Discreta da medidas exactas y la continua da medidas que son inexactas y se dividen en dos escalas.
En cambio, la variable cualitativa es aquella que nos brinda características o cualidades del proyecto de investigación. Como ya sabemos lo que es un enfoque cualitativo y cuantitativo, ahora para entenderlo mejor lo haremos a través de un ejemplo. Tenemos el caso de criminalización de la economía informal en las fronteras sudamericanas. Desde una perspectiva cualitativa, podemos acceder a una información que no necesariamente lo vamos a encontrar en el campo cuantitativo. Por ejemplo, conocer las percepciones que tienen los comerciantes sobre los abusos que pueden cometerse en las aduanas y la policía. Respecto a los decomisos, cómo perciben los comerciantes esa injusticia, cuáles son sus principales temores al desarrollar ese tipo de comercio, por qué desarrollan esa actividad, etc. Bueno, esos son aspectos que no se pueden encontrar en un registro judicial, no se van a encontrar en un parte policial o en alguna denuncia, pues son percepciones propias de la persona. Es así que a través de esas percepciones que manifestarán los comerciantes, se puede deducir desde un aspecto jurídico qué derechos se están vulnerando. Entonces, el acercamiento que se está haciendo al problema es cualitativo. ¿Y por qué? Porque se está tomando en cuenta las percepciones y esas percepciones nos las darían a conocer los comerciantes, como las experiencias de violencia que tienen en el desarrollo de su comercio. Como dijimos, difícilmente se encuentren en denuncias o en partes policiales. ¿Por qué? Porque probablemente no se denuncien. ¿Y cómo accederemos a esa información? Lo vamos a generar mediante entrevistas. Por ejemplo, podemos entrevistar a una cierta cantidad de personas que se dediquen al comercio y nos den a conocer las injusticias, cómo se perciben ellas y de qué abusos han sido víctimas por parte de las autoridades de aduanas o por parte de la policía. Y a partir de ahí podemos reflexionar qué derechos puntuales se están vulnerando en este caso. Ahora veremos un ejemplo muy claro de ello. El divorcio y su repercusión en las áreas psicológica, académica y social en los niños de 6 a 11 años en la ciudad de Cajamarca. Desde ya vemos en el título del tema a investigar, muy claro y preciso. Es de suma importancia considerar al divorcio como un problema que afecta principalmente a los hijos, ya que puede tener repercusiones muy notorias en ellos, las cuales pueden ir desde bajas calificaciones, comportamientos rebeldes o introvertidos, hasta la falta de motivación, entre otros. Referido a este tema, ¿cuál vendría a ser el planteamiento del problema a formular en base a la investigación cuantitativa? Recuerda que el problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad. Por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? En el tema que hemos tratado, las preguntas vendrían así. ¿En qué medida el divorcio repercute en la motivación, rendimiento escolar, disciplina y estado emocional en los niños de 6 a 11 años? ¿Cuál es el aspecto que más repercute en los niños de padres divorciados? ¿Cómo se relaciona un niño de padres divorciados y tiene los mismos problemas de motivación, rendimiento académico, disciplina y estado emocional que un niño de padres no divorciados? ¿Cuál es la probabilidad de analizar si existe o no diferencias en las calificaciones de los hijos de padres divorciados y los hijos de padres no divorciados? Como pudimos observar, las preguntas están completamente relacionadas con sus respectivos objetivos. Van a la par. Son prácticamente un reflejo de estos. Entonces, se puede decir que la formulación del problema debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad única y objetiva. Son preguntas con un objetivo de respuesta directa. En la pregunta 2, ¿cuál es el aspecto que más repercute en los niños de padres divorciados? Desde ya esta pregunta formulará la obtención de resultados
muy puntuales. O en la pregunta 1, ¿en qué medida el divorcio repercute en la motivación, rendimiento escolar, disciplina y estado emocional de los niños de 6 a 11 años? El resultado de esta investigación obtendrá resultados que posibilita la realización de cálculos, estimaciones e incluso proyecciones, predicciones en torno a la realidad. En base a este planteamiento del problema, esta investigación de las consecuencias del divorcio va a proseguir en las escuelas de una misma zona escolar con resultados de un análisis estadístico básico. Por ejemplo, mediante el programa SPS empleado en los módulos estadísticos de análisis factorial, diferencia de medidas, regresión, estadística y correlación. Ahora hablaremos de una herramienta digital que nos va a ayudar en la edición de imágenes. Estamos hablando del PicPic. Es un software para Windows que tiene funciones específicas en lo referente a las capturas de pantalla, desde hacer la toma hasta editar la imagen resultante. Lo más resaltante de este programa es que permite personalizar casi todo lo que agregamos, además de tener varias formas de realizar las capturas, ya sea de forma completa, por regiones, por ventanas o señalada a mano alzada. Lo mejor del editor es que podemos gestionar varias capturas a la vez y estas van a estar distribuidas en diferentes pestañas. También podemos agregar texto con nuestra fuente preferida, con posibilidad de cambiar el tamaño, el color y agregar otros formatos. Añadir formas básicas como son las flechas, las estrellas, los círculos y más. Podemos modificar a nivel fotográfico la nitidez, el desenfoque, el brillo. Recortar, ampliar, disminuir el tamaño de la imagen. También podemos cambiar el color de todo lo que agreguemos utilizando la paleta de colores integrada y también dibujar a mano alzada. El PicPic admite atajos de teclado para facilitarnos su uso desde el momento de realizar la captura hasta editar la imagen que queremos. En el interfaz se distribuye claramente una variedad de herramientas que podemos utilizar. Después de modificar la captura, podemos guardarla en nuestra computadora o si no enviarla a nuestras redes sociales o si no por correo electrónico. Buenos días, nos encontramos hoy para hablar sobre los problemas de Tacna y con nosotros tenemos a nuestro compañero Abelardo Chura. Buenos días, Abelardo, ¿algún problema que quieras comentar? Hola, buen día. Sí, la verdad que desde el campo de la investigación hay muchos problemas que se tienen que visualizar. Es que Tacna está presentando varios problemas en la población. Entonces, ¿qué pasa? De que estos problemas se centran en lo socioeconómico. Entonces, hay asuntos internos también que van desde ese punto hacia la salud mental. Desde esas situaciones tenemos que recopilar algo. Quisiera hablar tal vez desde la forma histórica de que Tacna siempre ha sido caracterizado por el comercio. Desde ya muchísimo tiempo atrás, con el tema de los arrieros, hasta la actualidad, en 1970, donde hay una gran población, una gran migración. Entonces la población tacneña, su situación socioeconómica es demasiado complicada. Algo más que hay que hablar de ello es que el flujo de migraciones ha ocasionado que hoy en la actualidad, frente a esta crisis, tengamos muchas personas que están en una inestabilidad económica. Eso quiere decir que su sector, por el cual ellos siempre han recibido ingresos, se ve totalmente afectado y es gran parte de la población. Y tener claro eso, creo que es un gran punto, un gran problema de investigación. Claro, no solamente este virus ha afectado a nuestra economía, también como mencionaste, a nuestra salud mental, nos causa estrés porque no sabemos cuándo volveremos a trabajar para pagar algunas deudas y, bueno, los gastos diarios. Continuamos con nuestra compañera Lisbeth. Muchas gracias, Abelardo. Lisbeth. Buenos días con todos. Otro problema también que se ha originado es si es que la relativización de la escala o por qué la relativización de la escala genera competencia y conflicto entre los comerciantes formales e informales en la región de Tacna. Y también el otro sería si es que los bancos están obligados
a generar un plazo o un refinanciamiento para los deudores. Ya se había realizado un refinanciamiento, pero ahora con la extensión de la cuarentena hasta junio tenemos un problema, ¿no? ¿Cómo se vería? Porque si no estamos trabajando no podemos pagar las deudas. Claro que hay algunos que sí ya se encuentran laborando, pero no en su mayoría. Continuamos con nuestra compañera Paola. Buenos días, Paola. Buenos días, Argelia. Un gusto poder comunicarme contigo por este medio. Bueno, la problemática que yo he observado en estos días, en época COVID, he visto la baja afluencia de la población chilena debido al cierre de las fronteras. Por eso la problemática que he podido configurar es cómo afecta la afluencia de la población chilena en el comercio transfronterizo en la región de Tacna y Arica, ya que tanto las personas que circulaban por la vía de Chile a Tacna son las que se han visto afectadas, tanto los chilenos como los tacneños que no podemos expender nuestros productos y los chilenos que no pueden comprar productos que quizá para ellos eran de un menor precio y podían llevarlos a su país. Bueno, en realidad ese problema he visto y también el problema de los locales, comerciales y el arrendamiento. Cómo funciona la relación entre el arrendador-arrendatario en la ciudad de Tacna después de todo ese tiempo que las personas no han estado trabajando y cómo se van a volver a reinsertar al círculo laboral de post-pandemia. Bueno, nosotros siempre hemos brindado servicios y bienes, ya sean odontología, oftalmología, algunos abarrotes, comestibles, calzado, ropa, entre otros. Y también el arrendamiento. Claro, se está brindando el servicio, ¿no?, de arrendamiento, pero no se está utilizando totalmente, no se está haciendo un disfrute total del bien arrendado. Y bueno, es algo que también va dentro del acuerdo de las dos partes, del arrendatario y del arrendador. Bueno, sí es un gran problema y esperamos ver cómo se soluciona. Continuamos con esto con nuestra compañera Rosangélica. Buenos días. Hola compañeros. Bueno, como ya sabemos, Tacna vive prácticamente del comercio y ante la coyuntura sobre esta pandemia, como dijo mis compañeros, hace como unos 2 meses se encuentran cerrados los locales comerciales en nuestra ciudad y hemos visto que el gobierno da soluciones, pero esas soluciones que nos brinda el gobierno no nos son beneficiosas a los MIPES, ya que se ve que solo beneficia a las grandes empresas, por ejemplo en Tacna, Plaza Vea, ya que se diría que solamente en la ciudad de Tacna el único comercio que sigue desde que empezó el estado de emergencia es Plaza Vea, y creo que el problema que podríamos plantear sería las soluciones que el gobierno nos está brindando o nos podría brindar a consecuencia de esa emergencia. Sí, eso se vio desde el inicio. Solamente Plaza había tenido la autorización por el MINSA para poder distribuir abarrotes. Claro, hay pequeñas tiendas, bodegas que también se les permite, pero recordemos de que no solamente en eso se basa el comercio, también tenemos los de Feria Caplina, 28 de 28, y muchas más ferias y comercios, establecimientos que no han podido llegar a tener la autorización para elaborar, a pesar de algunos sí contar con algunos implementos para poder prevenir el virus. Bueno, continuamos con nuestra compañera Vanessa. Buenos días, compañeros. Como ustedes comentaban, esta pandemia prácticamente está afectando gravemente a todos, principalmente a la economía, ya que muchos nos veremos afectados y en esta pandemia vamos a tener que estar enfrentando nuevos cambios, ¿no? Y que afectarán gravemente a nuestros bolsillos. Un porcentaje, algunos ya están viendo la manera electrónica, una manera de comercio para poder sustentarse, pero ¿qué hablamos del otro porcentaje acerca del comercio ambulatorio? Esas personas que se levantan día a día sin saber qué es lo que les va a esperar mañana, ¿no? Esas personas que trabajan sin saber que al día siguiente te van a prohibir de trabajar. Claro, es un buen punto.
Ahora con el comercio electrónico se encuentran dudas porque todavía no sabemos cómo usarlo completamente, y también tenemos el problema de que la mayoría, como tú dices, comerciantes que son ambulantes, la mayoría son adultos mayores que no saben utilizar redes sociales o aplicativos para poder desenvolverse, así que tienen un gran problema y no saben cómo será, cómo si continúa esta situación, cómo harán, porque ellos de alguna u otra forma es su único medio de ingreso y para sobrevivir. Muchas gracias, Vanessa. Continuamos con Milagros. Claudia. Bueno, compañeras, buenos días. El problema que yo he encontrado es básicamente respecto al comercio electrónico. Si bien es cierto, como estamos en una emergencia sanitaria, esto ha influido directamente a lo que es el comercio en nuestra ciudad. Si bien es cierto, también el Estado ha estado emitiendo una serie de decretos, leyes, para de alguna manera reactivar este comercio, pero esto ha sido más ventajoso para las grandes empresas, dejando de lado a las que son las micro y pequeñas empresas. Entonces, estas empresas no han sabido o no han tenido esa oportunidad de poder reactivarse, lo que ha llevado a que incurran de manera casi obligatoria, se podría decir, al comercio electrónico, que para ellas es quizás desconocido. Entonces, tenemos este contexto y mi planteamiento sería que cómo el comercio electrónico influye en el desempeño comercial de las MIPES. Y también he planteado otro problema, que sería de qué manera la legislación peruana logra regular, ya sea jurídico-legal, la capturación de ingresos, es decir, la recaudación de impuestos. Claro. El comercio electrónico, como ya vemos, vamos otra vez hablando de él, y no sabemos, no conocemos aún su totalidad, no sabemos cuán fiable es, si podemos ser estafados, porque en muchos casos algunos comerciantes exigen que se haga un pago mediante una transferencia bancaria previo a la entrega del bien que solicitamos. Luego de haber comentado diversos problemas de carácter cuantitativo y cualitativo, hemos llegado a la formulación de un problema. El análisis de la realidad en la ciudad de Tacna, en la coyuntura de la pandemia, sobre la necesidad, dinámica y legislación comercial. E invito a todos ustedes a investigar en pro del desarrollo de la ciudad de Tacna. Por nuestra parte, esto sería todo. Muchas gracias a los compañeros que participaron en esta reunión. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Cuídense mucho, chicas. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. chicos.